Bienvenidos a esta nueva sesión dedicada a la Guerra Fría, nuestra segunda sesión consecutiva dedicada a este tema. Un saludo para todas y todos. Pues habíamos estado viendo esa crítica a la visión tradicional desde una perspectiva, decíamos, de tomar en cuenta las tres dimensiones temporales, de forma que, aunque se ha empezado a hablar de Guerra Fría a partir de 1946-1947, pero nosotros sostenemos que en la visión del historiador, del pasado en sentido fuerte, hay que incluir los 30 años anteriores, es decir, habría que incluir desde 1917, cuando se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir del triunfo de la Revolución Rusa, y pasa a haber entonces en el mundo el llamado socialismo real confrontado con el capitalismo real, la lucha entre dos ideologías y la lucha entre estas dos potencias. Claro, se ha empezado a hablar de Guerra Fría a partir de 46, 47, pero eso no quiere decir que no exista antes, ¿verdad? Eso es como nosotros, que celebramos el cumpleaños el día que en realidad no es el alumbramiento, el día del nacimiento es el que pasa a ser la fecha de nuestro cumpleaños. Pero esa fecha no es desde cuándo estamos aquí, en el mundo. La fecha, diríamos, del alumbramiento es una, pero la fecha de la concepción es varios meses antes, ¿verdad? Si en un proceso normal, natural, sería 9 meses antes ha sido la concepción, pero entonces, durante todo ese periodo, no tenemos nombre. Normalmente no tenemos nombre. Hoy día ya con la tecnología se sabe el sexo del bebé, etcétera, y a veces los padres sí ya están pensando en el nombre, pero de una forma más tradicional por muchos siglos ha sido así, de que recibimos nuestro nombre a partir del nacimiento, ¿verdad?, del alumbramiento, pero no necesariamente significa de que no estuviéramos aquí antes. No estamos tomando en cuenta, aunque no tengamos nombre todavía. No nos han puesto nombre, pero ya existíamos. Pues bueno, valga este ejemplo, esta metáfora para decir, desde 1917 hasta el 47, la Guerra Fría aún no tenía nombre, pero ya existía. Ya existía esa supuesta confrontación. De todas formas, nosotros al examinar esos 30 años de estalinismo hemos concluido de que en realidad no había propiamente condiciones para pensar que la Rusia de Stalin fuera una superpotencia y en condición de disputar de la hegemonía a Estados Unidos, en absoluto. En segundo lugar, que no es verdadero socialismo, no solamente por la falta de democracia, la represión, el terrorismo de Estado, sino por su propio atraso. Y también por el hecho de que no ha desarrollado propiedad social, sino solamente propiedad estatal. Y por lo tanto, se trata de otro modelo del mismo sistema. Se trata de capitalismo de Estado, tal como hoy día existe. Existe el capitalismo de Estado en China y en buena medida en Cuba, en Vietnam, Corea del Norte. No es propiamente socialismo, ¿verdad? Y variedades de capitalismo de Estado también. También el fascismo promovía una variedad de capitalismo de Estado aliado y en confusión con un capitalismo privado. Entonces, esa es la visión. Pero decíamos, al incorporar el tercer momento, el de la tendencia del siglo XXI, y lo definíamos desde ese punto de vista de la negatividad dialéctica que plantea Hegel, de que resulta entonces el momento de la negación de la negación. Es un nuevo momento de afirmación. Negación de la negación es afirmación. Sí, pero está negando que el segundo momento, la refutación, tenga toda la verdad. Recoge lo que de verdad tenía el primer momento, la afirmación. Y también de alguna forma rechaza o niega la contradicción entre ambas visiones. La visión tradicional y esta nueva visión, decíamos, la del historiador. Y entonces, en este sentido, es que podemos decir, revisemos los años que sí se llamaron de Guerra Fría, ya no para caer en la trampa de creer en ella, ¿va?, como habitante del siglo XX, sino como habitante, como ciudadano del siglo XXI. No caemos en esa trampa, ya sabemos de eso, pero lo vamos a examinar viendo si a través de examen, en primer lugar, si podemos establecer una periodización. En segundo lugar,
si esa periodización nos da luces sobre cuál es la tendencia, el movimiento dialéctico hacia dónde se encamina. Entonces vamos a establecer cómo hay una serie de etapas, ¿va? En concreto podemos, ahora que ya terminó, estar muy claros de que podemos definir 4 etapas en la llamada Guerra Fría. Hubo en la época, en el siglo XX, un montón de libros sobre la Guerra Fría, pero están en el transcurso de ese proceso y ninguna de ellas tiene la capacidad de distanciamiento suficiente como para poder hacer una periodización completa, y mucho menos para ver la tendencia o prever cómo iba a terminar ese proceso. Nosotros sí tenemos esa ventaja, la ventaja de que para nosotros el pasado en sentido fuerte, desde el siglo XXI, podemos contemplar eso, por decirlo así. No solamente vemos el principio de la película, el desarrollo de la película, sino que conocemos cómo termina la película. Cosa que los que estaban dentro de la película no sabían cómo iba a terminar la película. Eso es como la película Casablanca, ¿verdad? Donde el personaje femenino principal no sabe hasta el final, ya en el aeropuerto, si se va a ir con el marido o si se queda con el amante, ¿verdad? La actriz tampoco sabía. El personaje lo sabe, la actriz tampoco sabía. Así buscó el director para que la actriz reflejara mucho esa lucha interna, ¿vale? No tener una decisión tomada hasta el último momento. Nosotros sabemos esta diferencia. Sí sabemos cómo terminó la película. Sí sabemos. Y podemos ver con toda claridad, entonces, en primer lugar, definir 4 etapas. La contención. ¿Ya? A iniciativa de Estados Unidos se establece la Guerra Fría, contener la expansión del comunismo, la expansión soviética, va a frenar a Stalin, va con toda esa carga ideológica. La primera etapa, muere Stalin y pasamos a una segunda etapa, a iniciativa ahora soviética. Khrushchev, aunque él ha ido medrando, ha ido subiendo en importancia en los tiempos de Stalin, nunca se fue un opositor a Stalin, pero sí es Stalin que una vez muerto a Stalin se siente ya liberado para poder expresar lo que realmente piensa en la necesidad de superar esa larga etapa con todos sus defectos. Él va a hablar de los errores de Stalin y muy pronto va a hablar de los crímenes de Stalin. De forma que la Unión Soviética entra con Khrushchev, entra en una etapa de desestalinización. En concreto, el año 1956, el 20º Congreso del PQS, o sea, el Partido Comunista de la Unión Soviética, en el informe al Congreso, donde Khrushchev habla de los errores de Stalin, se atreve a eso, con la sorpresa de muchos de los delegados, y en segundo lugar, una vez este Congreso ha elegido a los nuevos miembros del Comité Central, ante ese nuevo Comité Central, ya con la seguridad de que él queda como secretario general del partido, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Fuerza Armada, da ahí un segundo informe que va a ser conocido en Occidente hasta muchos años después, un segundo informe donde profundiza y ya no habla solamente de los errores de Stalin, habla de los crímenes de Stalin, la necesidad de la desestalinización. Y luego muy pronto empieza a hablar a nivel internacional con respecto a la Guerra Fría, la necesidad de la distensión. La distensión. Y este dirigente que es un aspecto muy tosco, eso es alguien que viene del campo, eso es un campesino, militante, etc. No es una persona cultivada, no es un intelectual, pero sin embargo tiene profundidad como para generar una nueva filosofía, un planteamiento de que ciertamente hay en el mundo, dice, los dos sistemas confrontados, socialismo, capitalismo, pero que vayan al choque, que vayan en una guerra no es una fatalidad. Debemos dejar de ver la posibilidad de una tercera guerra mundial como una fatalidad histórica, como una necesidad histórica. Temporalmente, ¿va? Él lo plantea así, estamos viviendo el periodo de transición del capitalismo al socialismo, pero no estamos obligados, forzados, no es un destino fatalista terminar una guerra, en una confrontación. Podemos evitar la guerra. Y se trata justamente de buscar evitar la guerra. Y esta va a ser la finalidad que aparece en la etapa de la distensión. Una vez ambos bandos aceptan
buscar la distensión. Va a llevar tiempo y va a ser difícil que a Khrushchev le crea. La Unión Soviética está muy aislada en el mundo, está muy acorralada en Naciones Unidas, tiene que hacer uso de su derecho a veto reiteradas veces, etc. Pero aún así terminan creyéndole, sobre todo a partir de la crisis de los misiles en Cuba. Nuevamente, así como había sido en tiempos de la Guerra de Corea, se plantea la posibilidad real de usar todo el armamento. En la Guerra de Corea, el general MacArthur planteaba y exigía usar la bomba atómica. Lanzar unas cuantas bombas atómicas a China y tal vez usarla en la propia Corea. La única forma de ganar la guerra y de ahorrarnos vidas. Pero el presidente no es un militar, es un civil, toma distancia de esos halcones del Pentágono y al final destituye al general MacArthur porque además se había atrevido a estar criticándolo en la prensa directamente al presidente, criticando al que no tenía el valor y que ¿para qué queremos tener armas nucleares si no las vamos a usar? Entonces no va. La guerra de Corea termina con esa salida de alguna forma salomónica, ¿verdad? Salomónica al revés, es decir, cortar la criatura, cortan Corea en dos partes, en el paralelo 88. Corea del Norte va a quedar comunista en manos de las fuerzas que dirige Kim Il-sung con el apoyo de China a la Unión Soviética, y del paralelo 38 para abajo, Corea del Sur, del bando capitalista, del bando del mundo libre democrático. Una solución un poco similar a la que se le había dado a Alemania, que ha quedado dividida en dos, Alemania del Este y Alemania del Oeste, a raíz de cómo ha sido el término de la Segunda Guerra Mundial. Pues ven, Khrushchev lanza más allá, porque no puede ser que cada vez que haya un roce, un problema internacional en el mundo, tal vez en algún país del tercer mundo, como Corea o tal vez ahora Cuba, nos veamos abocados a la posibilidad de entrar en una guerra mundial. Y entonces lo que debemos buscar es esquivar las situaciones de tensión, buscar la distensión. La prueba de fuego va a ser la crisis de Cuba, que se va a resolver por los métodos que ha planteado el Khrushchev, es decir, un contacto directo entre las dos élites, entre los dos presidentes, para resolver por las buenas la situación de crisis. Bueno, se resuelve, pero van a pagar el precio político. Khrushchev va a ser apartado del poder un tiempo más tarde, ¿verdad? Y mandado a una jubilación forzosa. Kennedy es jubilado en una forma más atroz, es asesinado, ¿verdad? No termina su periodo, es asesinado a raíz de haber resuelto con su enemigo la crisis de Cuba sin invadir Cuba, sin bombardear Cuba, sin poner en peligro la situación, la relativa estabilidad. Bien sea el uso de armas atómicas, bien sea que el bando soviético se tome Berlín Occidental, en fin, es como un tablero mundial, ¿verdad? Mover pieza, comerse una pieza en un tablero va a tener respuesta en otro lugar ese tablero mundial. A pesar de que Khrushchev ha sido apartado, su sucesor Brezhnev entra a una tercera etapa, la de la coexistencia pacífica. En el fondo es la misma filosofía de Khrushchev. Podemos coexistir, pero Brezhnev la lleva más allá. La lleva a la conveniencia, entrar a un comercio, a un intercambio mutuamente ventajoso, pero poniendo el énfasis en que si nos conviene a nosotros, que estamos construyendo el socialismo, es correcto y está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, y aquí viene una relectura de Marx, una lectura interesada de Marx, es que el capitalismo no se va a caer porque nosotros le hagamos una guerra o porque nos neguemos a comerciar con ellos. Se va a caer por su propia contradicción interna. Eso es lo que ha planteado Marx en el Capital. Y por lo tanto, si un comercio con ellos, un intercambio de productos con ellos nos conviene, por ejemplo, venderles petróleo, gas natural nos conviene, hagámoslo. No se trata de ayudarnos a ellos, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Si nosotros necesitamos determinados productos que ellos tienen, comprémoslo, porque eso fortalece la construcción del socialismo. Y lo va a refrendar con el tema: nosotros tenemos esta superioridad histórica, la historia de la humanidad, por las leyes de desarrollo histórico que ha planteado Marx. Se encamina al triunfo total del socialismo, solo cuestión de tiempo. Dejemos que la historia haga su trabajo. Nosotros, el socialismo, estamos por la paz, mientras que quien busca la guerra es el capitalismo, el imperialismo. Vean, si no, la guerra de Vietnam. Y hay varios ejemplos más, pero sobre todo la guerra de Vietnam.
Y es por eso que, claro, el retiro de Estados Unidos de la guerra de Vietnam en una situación de derrota en 1973 marca de que para muchos Brezhnev tiene razón. Hay una superioridad al bando socialista. Se agrega que ese mismo año la economía mundial, la economía capitalista entra en una crisis a raíz de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentan el precio del crudo, ¿va? Estatizan, ¿va? Y empiezan a reclamar el derecho que tienen a usar toda esa riqueza que están generando, que hasta entonces solo las 7 gigantes, ¿va? Las 7 grandes compañías, las 7 hermanas, ¿va? Compañías extractoras, multinacionales extractoras de crudo y que están comercializando el petróleo en todo el mundo, solo ellas sacan el beneficio. Ahorita eso va a cambiar. Los precios se multiplican por 4 en un año. Y eso genera una crisis económica mundial que no le afecta a Rusia, porque Rusia, la Unión Soviética, es exportadora, no necesita comprar, al revés, los precios suben, se beneficia. Todo parecía indicar de que estaba en lo correcto. Sin embargo, no era así. Y eso va a ser cuestión de un tiempo más después, ¿verdad? La Unión Soviética se mete en el conflicto de Afganistán y en Afganistán va a ser una trampa como la de Vietnam, va a ser su propio Vietnam, pero además de eso, por lo tanto, se va a ver la ineficacia del sistema económico, ¿verdad? La ineficacia de que esa falsa dictadura del proletariado, ese paraíso de los trabajadores, no es cierto y que además se han ido quedando atrás tecnológicamente, ¿verdad? Ese poder de disputar la hegemonía mundial era una gran farsa. Llega un momento donde toda esa propaganda se viene abajo y viene en mediados de los años 80, una vez muerto Brezhnev, la conciencia de que está en una grave crisis, ¿verdad? Va a venir Gorbachev con la perestroika, es una reforma muy profunda, una reforma que va a calificar, se trata de una revolución en la revolución, la perestroika. Y combatir la corrupción, combatir la burocracia, reclamar las masas, que tomen protagonismo las masas. La cosa que Gorbachev, o sea, no es un Lenin, él reclama regresar a Lenin, sí, pero eso es la teoría. No llega a desatar el movimiento de masas en contra del poder que lo tiene el partido. No, si él dirige ese partido, es el secretario general del partido. Entonces no va a lanzar una revolución contra su propio partido. Tiene esa contradicción. Pero a nivel internacional sí lanza perestroika para el mundo, lanza la teoría de los problemas globales, de que antes que nada tenemos que preservar que siga habiendo humanidad antes de preguntarnos si la humanidad en un futuro vivirá socialismo o capitalismo, y sobre todo a partir del accidente de Chernobyl, pues parece que los hechos le dan la razón, y el otro bando, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, en fin, son líderes conservadores muy antisoviéticos, pero pasan a creer y empieza a revertirse la cara armamentista. Por eso hemos sostenido de que ahí aparece cómo la Guerra Fría se terminó por sí misma. La tendencia de la Guerra Fría fue a ir disminuyendo. Y tener esa periodización de las 4 etapas, cada una de ellas donde el líder soviético ha cambiado, pero de Stalin a Khrushchev es pasar de verse como enemigos a ser solamente adversarios, de buscar ganar la guerra, la tercera guerra mundial que sería inevitable, a pensar en cómo evitar que surja esa guerra. Es un movimiento de negación, claramente. La distensión niega la contención. Más allá de eso, una superación que sería la etapa de coexistencia pacífica, ya con Brezhnev, donde ya no solamente adversarios, sino que pasan a ser solo competidores y en ciertas circunstancias socios. Así como pasa en el mundo del mercado, ¿verdad? Los competidores pronto se pueden asociar porque tienen intereses comunes, no solamente están en competencia. Y más allá de eso, la perestroika ya se han llamado a la cooperación entre sistemas. A partir de Chernobyl, esos ya no solamente son socios, sino que pasan a ser aliados. Es decir, están en el mismo bando, están en el mismo bando. Hay que salvar a la humanidad, estamos del mismo lado. Y también nosotros buscamos democracia. ¿Bien? Por lo tanto, ya no hay mundo libre y mundo no libre. Todos queremos estar en el mundo libre. Entonces, la tendencia claramente es a que cada vez hay menos guerra fría. ¿No? La guerra fría en su proceso va disminuyendo la posibilidad de que de veras la guerra militar estalle, ¿no? Con una tendencia interna del proceso como tal. Es una escalera, pero es una escalera que va bajando, no es una escalera que va subiendo. Bueno, pues muy bien. Vamos a concluir con una tercera y última sesión sobre esa temática. Ha sido un gusto.